Las evaluaciones de seguridad web en entornos reales presentan desafíos que van más allá de la teoría. En esta sesión, José Emiliano nos comparte su experiencia directa en el campo, analizando vulnerabilidades críticas, las decisiones tomadas durante el proceso de prueba y su impacto real en las organizaciones. Disfruten la conferencia de José Emiliano Pérez. Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es José Emiliano. Hoy les vengo a hablar sobre unas cuantas vulnerabilidades que he encontrado a lo largo de mi carrera en VisualFox. La verdad es que siento yo que son las más divertidas de explicar y las que más me han enseñado con respecto a lo que me gusta, que es todo el tema de ambiente cloud y web pentesting. También un poquito de, perdón si hablo un poquito bajo, es que ando un poquito malo de la garganta, pero si se escucha ya, entonces chido. Bueno, vamos a empezar. Aquí, si ya saben qué significa, bueno, creo que se murió. Si ya saben qué significa ese comando, mi nombre es José Emiliano, como les decía, soy consultor en VisualFox. Llevo ya 3 años y cacho trabajando ahí. Mi principal enfoque es todo lo que es web pentesting, pero también me gusta mucho todo lo que es ambientes de cloud. Podría decirse que mis hobbies son todo este tema del pentest, estudiar, gimnasio, los videojuegos. Ahorita mi afición es el de Binding of Isaac y me gusta, bueno, ando ahí sacando certificaciones. Previamente fui un desarrollador web, también motivo por el cual me gusta todo este tema, porque ciertas cosas incluso sé que las habría implementado yo de no haber sabido cómo funcionaban y por qué eran estas vulnerabilidades importantes, ¿no? Entonces hoy en día les voy a hablar sobre un poquito de qué es esto de Pentest Web, cómo se realiza, unos clientes con los que tuvimos estas interacciones, las lecciones que aprendí a partir de esto, una demo que se pueden bajar para ir probando si tienen su laptop y las conclusiones que hubo. Aquí está la demo, es una demo chiquita hecha en Flask. Lo único que necesitan es Python y bueno, entonces si ya quieren bajar para ir haciéndola durante la conferencia, si no, no importa, al final vamos a tener la live demo. Esta aplicación es básicamente las vulnerabilidades concatenadas de las que voy a hablar hoy. Son 3 en específico, hay varias más ahí regadas como easter eggs, pero bueno, por si ya quieren ir probando, ahí está el QR, y si no, pues ahí están en el GitHub. Entonces vamos a hablar un poquito de todo lo que es web pentest, ¿no? ¿Qué es un pentest como tal? Es un ataque simulado en un entorno controlado a una aplicación web. Estas aplicaciones usualmente dentro de VisualFox se llaman APTs, que es Application Penetration Testing, y las realizamos dependiendo de lo que necesite el cliente. Lo más común es eso, APTs en VisualFox. Yo hago APTs diariamente, todos los días desde hace ya casi 3 años. Y la verdad es que no me aburro de hacerlo. Es muy divertido, te encuentras muchas cosas diferentes, llegas a conocer los diferentes equipos que llegan a trabajar en una empresa, cómo se relacionan entre ellos, cuál es el ambiente que más les gusta, cuál es el ambiente que menos les gusta. Y por qué eso muchas veces concadena en diferentes vulnerabilidades sin que ellos lo sepan, ¿no? Entonces también el objetivo de un pentest es encontrar estas vulnerabilidades para reportárselas al cliente y cómo remediarlas. Porque sí, después decir, oye, encontré que tu base de datos tiene un acceso aquí, pero ¿cómo lo corrijo? ¿Qué tengo que hacer yo para poder evitarlo, no? Entonces, esto es principalmente lo que hacemos. Al final entregamos un reporte, pero un reporte yo quería traer, ¿no? Pero es información confidencial. Entonces, ese es el paso como de metodología que tomamos en VisualFox. El primer cliente del que voy a hablar es una empresa relativamente grande con un enfoque principal a telecomunicaciones. Estas telecomunicaciones eran tipo Zoom, videollamadas y también ciertos cursos que tenían. Bueno, realizamos un pentest a esta aplicación. Esta aplicación tenía un alcance bastante grande, eran alrededor de 50, 60 endpoints. Estos endpoints la verdad es que estaban bastante bien relacionados, todos tenían sentido entre de ellos, estaban bien planteados todos. Realmente no encontré muchas cosas porque la aplicación estaba robustamente integrada. Entonces, la verdad es que yo pensé que iba a ser un poquito difícil encontrar vulnerabilidades en ella. Tuvimos 5 días de testing en esta aplicación. A lo largo de los primeros 3 días realmente no encontré la gran cosa. Había un user enumeration, había un poquito de temas de TLS, SSL y nada. Entonces, yo llevo un poquito, la verdad, triste de no haber encontrado nada durante el tercer día, hasta que fue que me puse a investigar un poquito de todo el tema de cómo funcionaba la autenticación en la aplicación, ¿no? Empecé enumerando los diferentes controles de acceso que tenían. La verdad es que luego los diferentes pasos que tomo son principalmente de WASP Top 10, pero luego me voy variando dependiendo de la aplicación. Me gusta más conocer la aplicación, cómo va, el flujo que tiene, cómo es que están diferentemente conectados estos endpoints y si realmente están bien implementados los controles de autenticación en ellos. Entonces, eso es como que mi enfoque principal antes de probar cualquier cosa. Ya después vienen temas de parámetros, ya después vienen temas de diferentes componentes y todo eso, ¿no? Entonces, esta aplicación, como decía en la anterior presentación, era Vue.js. Vue.js es conocido por ser, bueno, hoy en día es muy usado. Es un framework de JavaScript, previamente lo había usado, la verdad es que es muy cómodo de usar, muy cómodo de aprender, te renderiza páginas, es muy bueno. Y para cada usuario generaba UIDs, entonces todo este tema de user realmente no tenía tanto impacto, porque aunque tenía el UID, realmente no podía conseguir nada, ya que cada usuario era difícil de adivinar, no tenía los datos de cada uno, ¿no? Entonces, a menos que pudiera, si fuera un UID versión 1, versión 2, son entre comillas criptográficamente vulnerables,
porque al fin y al cabo requieren fuerza bruta que toma mucho tiempo, ¿no? Y la verdad es que con 5 días de prueba no tenía mucho sentido. Sin embargo, analizando un poquito la aplicación, tenía una parte de login, la cual, bueno, a la hora en la que tú hacías el login te regresaban. Aquí yo me brinqué un poquito ese detalle. Este JWT estaba bien implementado en todos lados, tenía diferentes signatures, estaba bastante bien hecho, entonces no había tanto problema. Lo que se me olvidó probar era qué tan fuerte era ese JWT, ya que la mayoría suelen tener diferentes diccionarios. Hoy en día se usa JTI para igual que de la forma que si se puede brute forcear ese JWT no se puede vulnerar, pero el tema es que no estaba aquí bien implementado. Entonces solamente con un poquito de hashcat, un diccionario de user rockyou, best rule 64, pues salió que su contraseña era bastante fácil, era del 1 al 6. Pues fue bastante choqueante porque yo sí dije, ¿cómo es que tienen todo ya propiamente implementado en sus autorizaciones? Porque es que tienen esta contraseña, ¿no? Entonces, aquí está un poquito todo lo que pasa. La aplicación se rige por tenants. Estos tenants, a partir de ese JWT, se envían a las APIs para poder reproducir los videos y tener ese login, ¿no? El problema estuvo en que a la hora de que yo tenía ese JWT, sí podía validar ahora una nueva firma, sí podía forjarlos, podía extender mi sesión ya a partir de cómo conseguí ese JWT. Pero no tenía sentido que realmente pudiera forjarlo porque al fin y al cabo necesitaba ese tenant y ese user ID. Aquí fue cuando otra vez, fue cuando dije, bueno, encontré este JWT, se puede craquear, se puede hacer algo con él, pero el tema es que no puedo acceder a esta información, ¿no? Además que cada 20 minutos se renueva, entonces igual ese es un tema que puedo bypassear un poquito, pero realmente no me da nada. Entonces aquí fue cuando, enumerando un poquito más de aplicación, viendo cómo iba el flujo, me di cuenta de que por una falla lógica que tenían en su página de métricas, era que te regresaba el usuario que tenía. Entonces, si el usuario existía, te decía que su contraseña era válida, si no, no te regresaba. El problema es que en esta parte de métricas, usando este repositorio, saqué los usuarios que podía tener de la empresa, básicamente consiguiendo nombres desde LinkedIn. Conseguí 3 correos, los cuales, bueno, al menos logré encontrar que eran usuarios que sí servían. Ahora, esto fue lo que estuvo mal implementado. A la hora de llegar a las métricas que tenían en esta página, era cuando tú enviabas el usuario y si realmente el usuario existía, te regresaba su UID. Así que ya tenía las partes que necesitaba para este componente. Lo que era necesario era poder decir, ok, este tenant es con este UID y con este UID yo puedo craquear los diferentes JWTs y poder escalar mis permisos. Entonces, aquí fue cuando rápidamente llamamos al cliente, le dijimos, oye, encontramos esto en el JWT, no te habíamos dicho porque realmente no era algo crítico en el momento. Aquí fue cuando ya enumerando uno de esos usuarios era admin, entonces ya a partir de ahí podíamos tener diferentes accesos a los tenants y podíamos además llevar nuestros privilegios. El cliente estuvo bastante contento con esto, esto fue algo que se llevaron como lección, ya que en un correo que nos mandaron nos dijeron que fue bastante inesperado, porque todo esto encontraron que estaba a nivel de la base de datos. Entonces resulta que estaban utilizando esta misma contraseña de 1 a 6 en diferentes sistemas. Ya después nos dijeron que muchas gracias, que realmente estaban bastante felices. Y aquí fue donde les dijimos 2 puntos de mejora, ¿no? En realidad, usar estas contraseñas luego es algo común, ya que hay mucha gente más hoy en día con todo el tema de las IAs, que solamente copian y pegan, ¿no? Usan la contraseña default, usan los parámetros default. Entonces, este fue el caso con este cliente. No se dieron cuenta porque también entre los diferentes equipos que tenían, había un tema de que uno en específico no le gustaba el backend que utilizaban, que era PHP Laravel. Entonces él solamente copiaba y pegaba las cosas que llegaba a tener dentro de su desarrollo. Eventualmente dijimos que podía corregir eso de esa forma y también lo podía prevenir usando las diferentes formas de prácticas de código, ya sea diferentes workflows, poder implementar controles de seguridad con respecto a las bases de datos, evitar contraseñas así, ¿no? Ese fue el cliente número 1. Al final el cliente se fue satisfecho con su reporte, todo listo, todo feliz. El segundo cliente fue un cliente americano con diferentes operaciones internacionales en búsquedas de bibliotecas virtuales, todo tema de documentos, es decir, artículos científicos e investigaciones científicas. Entonces, este cliente llega con nosotros, nos dice, tengo 2 APIs, una tiene una GUI, realmente la API de la GUI se usa más que nada para asignar usuarios y que estos usuarios puedan entrar a las diferentes bibliotecas que tenemos. La otra es básicamente solo la API que se usa para este GUI. Y realmente tenían un poquito de diferencia, no eran el mismo stack, por lo que pude comprobar, ya que no tuvimos acceso al código. Sin embargo, sí se veía por la forma en la que fue vulnerada esta página. El primer contacto también, algo a recalcar, y es lo que puse aquí en esta imagen, es que este cliente era bastante flojo. Todo lo que teníamos era básicamente de, aquí estás tu pentest. No nos dio acceso a nada, no nos dio documentación, no nos dijo cómo estaba establecido su sistema. Entonces tuvimos que estar ahí adivinando un poco, tuvimos que estar cavando, tuvimos que estar viendo muchas llamadas. Logramos encontrar un poquito de cómo funcionaba su sistema de API con las cosas que tenía, porque ciertos endpoints eran enumerables. Utilizaban una estrategia que era .do,
Ya después me enteré que era diferentes stacks que tenían encima de otro, entonces era bastante difícil de adivinarlo. Pero bueno, nos pasaron ya un set de credenciales, nos pasaron la documentación necesaria para poder tener este acceso. También nos dijeron que sus cookies estaban bien implementadas, HTTPS only, tenían un hashing custom que ellos habían hecho con Salting para todo el tema de las cookies de usuario. Entonces todo ese tema tampoco era brute forceable ni nada. Todo estaba correctamente implementado, la verdad era una aplicación bastante robusta, además de que sí tenía unos cuantos verbosos errores, pero no eran la gran cosa. Y tenías que estar whitelisteado dentro de ese ambiente, entonces tenías que tener una IP de la cual pudieras acceder. Era bastante robusta la aplicación. Sin embargo, se les pasó un detalle muy importante, que usualmente los XML son susceptibles a XS, que es inyección de entidades externas. Estas inyecciones hoy en día se siguen presentando en diferentes proyectos. Ahorita puse un ejemplo de Java Spring en 2019, sin embargo, hoy en día en 2025 se siguen presentando muchas veces. Y básicamente lo que hace es que a la hora de que nosotros enviamos un XML que tiene una estructura similar a un JSON, nada más que esta es en diferentes diagramas y utiliza diferentes caracteres, se le permite introducir entidades externas. Estas entidades se declaran dentro de la petición, no se tiene que modificar nada del backend. Entonces tú como usuario puedes modificar estos parámetros y si está mal planteado puedes enviar diferentes peticiones, puedes leer archivos locales o puedes incluso tú integrar diferentes temas ahí mismo. Entonces ya básicamente que tenía el XML dije bueno, vamos a intentar XXS, ¿no? Porque en un principio intenté el más básico y fue como, bueno, realmente no me di cuenta, pero intenté una primera API. La segunda API fue la que tuvimos un tema porque no estaba lista a la hora que tuvimos para probar, entonces esa nos la dieron a probar como el segundo o tercer día, ¿no? Entonces este fue como el camino a pensar, decir, bueno, tengo un XML, puedo encontrar un XXE, ¿qué tipo va a ser? Los XXEs se pueden pensar un poquito como los cross-sites, en que hay diferentes tipos, hay un restored, depende también del impacto que tenga en la aplicación, hay diferentes XMLs, unos nada más se usan para diferentes tipos de fetch, otros sí se usan para comunicarse con el front y el back. Entonces, este es el tema que más importaba, ¿no? Y también podíamos probar si tenía lectura de archivos o si podía realizar peticiones HTTP, lo cual quedaría un server-side request forgery, que es cuando enviamos peticiones desde otro servidor. Entonces, aquí es lo que básicamente habíamos encontrado. En este caso puse la de demo porque ahorita no tenía acceso a este reporte, pero bueno, este es el tema de la aplicación. Como pueden ver, básicamente un XXE funciona de esta forma, se inyecta una entidad externa, en este caso se va a llamar foo, va a llamar a la variable XXE y la vamos a enviar a partir del parámetro de username. Entonces, en este caso sabemos que se realizó porque a la hora de inyectar aquí el tema de admin, se puso acá en el XXE y se puso a llamar el readme.md. En este readme.md nada más tengo poc.array, pero aquí está inyectada en esta parte. Entonces tenemos lectura de archivos. Básicamente aquí fue cuando el cliente nos dice, bueno, sí, pueden leer archivos, quiero que pausen un poquito las pruebas en mi API porque aquí tenemos un tema. Esta aplicación sí está whitelisteada, nosotros la marcamos como crítico, pero el cliente dijo, es que yo no pienso que tenga un impacto real, ya que si yo whitelisteo a una universidad entera, sé que solamente esa universidad va a tener esta vulnerabilidad. Pero es cuando dijimos, en el caso, por ejemplo, de la UNAM, que te conectas a una Wi-Fi interna, simplemente es necesario entrar ahí para poder tener acceso a la aplicación. Entonces aquí el equipo dice, bueno, vamos a tener que parar en esta primera API, ya tenemos la segunda API lista, así que pueden seguir adelante, ¿no? Entonces la primera realmente no tenía mucho más que fuera de eso, sí podíamos leer algunos archivos, pero no eran la gran cosa. El tema es que la segunda estaba planteada de otra forma. Esta sí es la que saqué del reporte. A la hora de hacer el login como admin, esta es la que solamente manejaba XMLs, era cuando realmente podíamos tener archivos. Entonces aquí estoy inyectando el XXE, estoy leyendo nada más ahorita desde mi Burpsuite tenía Burpsuite tenía puesto el collaborator para poder saber qué es lo que estaba pasando aquí y fue cuando realmente me saqué de petición, ¿no? Llegó una petición de DNS y aquí fue cuando ya nos pusimos a investigar porque fue ok, tenemos esta segunda aplicación que es similar al mismo tema, ¿cómo es que las dos aplicaciones tienen el mismo problema? Entonces fue cuando nos dijimos, vamos a hablar con el cliente qué es lo que está pasando aquí. El cliente nos dijo que era porque el equipo estaba realizando pruebas en una aplicación, pero estaba incomunicado con otro equipo que había hecho el primer parser. Un XML ocupa un parser para poder saber cómo descifrar esa estructura de árbol que lleva. El tema estaba en que este parser lo habían hecho básicamente antes de que un equipo se fuera, pero que me enteré los habían corrido. Entonces ya no supieron cómo usarlo y solamente lo integraron así. Este parser era vulnerable, así que solamente lo dejaron en sus aplicaciones. Ya después fue cuando en esta aplicación era un poco más difícil. Sí teníamos esta lectura de archivos, pero obviamente no tenía mucho más que hacer. Sí podía leer archivos muy sencillos de que etc password. Sí podía leer algunos archivos de txt, pero archivos importantes como el ETC Shadow o, por ejemplo, unas llaves SSH no tenía. Entonces, otra cosa que intenté, y de hecho está integrada en la demo que si quieren probar, es que intenté inyectar un iframe. Este iframe se podía guardar en la parte de crear un usuario. Este usuario era vulnerable a cross-site scripting, ya que el XXL le mandabas el parámetro y ya se guardaba el cross-site scripting ahí.
para llamar diferentes endpoints. Fue cuando me di cuenta de que no podía hacerlo, pero podía llamar endpoints. Entonces fue cuando dije, ok, voy a conectar. No puedo leer archivos, pero sí puedo enviar peticiones, ¿no? Lo que sí sabía era que este ambiente estaba en el cloud. Entonces, en caso de que si alguna vez se encuentran con un ambiente así, está bien checar, siempre cuando tenga una versión vulnerable de S2, que sea posible enviar peticiones a esta IP de Amazon, ¿no? Entonces, aquí está el lector de archivos, este es el etc password, realmente sí, cualquier archivo puede leerlo, no hay mucho tema ahí, no podemos leer más. Y bueno, fue ahí cuando entonces me di cuenta de que en el etc password venía incluido un S2 user. Este S2 user es un usuario utilizado para cuando se levantan instancias de S2, que son máquinas virtuales de la cloud de AWS, y básicamente me estaba diciendo que el ambiente estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sé que existe una una S2, entonces aparte de que no puede leer archivos realmente importantes, pero ¿qué pasa si checo cómo está su ambiente de cloud, ¿no? Entonces realicé la petición a mi Web Collaborator, aquí se ve cómo llega la respuesta, le dice que aquí está. Entonces sí podía realizar las peticiones, tenía servers ahí, ¿no? De aquí fue cuando ya disparé el aire y fue cuando me empecé a aventar peticiones a la IP mágica de Amazon. Si no la conocen, esta IP básicamente es 169.254, creo. Y te permite saber los metadatos de esta instancia, ¿no? Entonces aquí estaban los metadatos, tenía todo lo que estaba para esta instancia, la mi ID, el index, etc. Estos archivos son vulnerables ya que pueden estar llaves de Amazon dentro de ahí y si estaban, entonces saqué estas llaves. Estas llaves al final resultaron ser vulnerables porque sí se podían usar, eran el ambiente que estaban usando en producción. Cuando decimos al cliente, oye, podemos probar, encontramos unas llaves de Amazon, ¿qué podemos hacer en ellas? Fue cuando hicimos algo muy básico que es el STS Get Caller Identity para poder saber qué era lo que estaba pasando en esa máquina. Nos regresó que era la máquina de producción y ya sacamos básicamente qué archivos de buckets tenía. Aquí estaba el código fuente y también estaban los docs de la aplicación. Estos docs de la aplicación, a la hora de leerlos, también tenían diferentes datos de clientes que eran PI. Entonces fue cuando aquí levantamos unas alertas, nos dijo el gerente de su equipo que sí estaba bien, que probáramos el cloud. Sin embargo, el equipo encargado de cloud fue cuando dijo, oye, se dispararon alertas, empezamos a ver que empezaron a llamar una función que realmente suele ser bastante peligrosa. El AWS STS Get Caller Identity suele evitarse porque es como mandar un whoami en una máquina de Linux. Y una forma de evitarlo es como la que puse al principio, AWS SQS Disqueuse te regresa básicamente cómo saber qué rol tienes, el ARN, es por eso que lo puse acá, es una forma de evadirlo. En ese entonces no lo sabía, entonces simplemente nos detectaron, nos dijeron que qué estaba pasando, otro gerente se encargó de comunicarse con él, nos dijo que aquí había un problema, que no teníamos acceso a esto, era fuera de alcance, entonces que para no meternos en temas legales, pues dejáramos las pruebas, ¿no? Entonces lo único que sí logré fue ver cómo estaba redactado su código. En el código había un archivo .env. Este archivo .env realmente no suele ser bueno tenerlo en el ambiente de cloud, ya que en caso de que se exponga una S3 o algo, tiene las contraseñas, ¿no? Puede tener API keys. Entonces también le recomendamos ahí tener un KMS, que es un Key Management System. Pero bueno, al final el cliente se fue bastante enojado con nosotros. No le gustó que estuviéramos ahí dentro del alcance y estuvo bien. Al final eso es un punto de mejora porque al fin y al cabo nunca hubo comunicación concreta con el cliente. Este cliente desde un principio fue bastante flojo, no le gustó estar en llamadas, no nos daba temas de la documentación, no nos daba accesos. Entonces ese fue como el principal problema que tuvimos, ¿no? Ya a partir de ahí, pues bueno, todo el tema de estos XMLs, realmente a la hora de implementarlos es bueno ver qué parse se utiliza. Si se utiliza uno custom, hay diferentes bibliotecas que son funciones peligrosas que no se deben de usar. Básicamente en la demo hay una, ahorita se las voy a mostrar. Pero bueno, evitar eso. También otra cosa es que en caso de que por algún motivo se tengan que leer archivos del servidor, que estos estén contenidos de forma segura. También que estos servidores no puedan enviar peticiones, ya que ¿para qué querían enviar peticiones a HTTP desde un servidor que solamente cargaba los datos del mismo? Y al final eso fue lo que dijimos al cliente. Se rotaron las llaves porque pensaron que fue una vulnerabilidad real, entonces también les costó en temas de producción, les costó que su ambiente estuvo dado de baja como unas 6 horas, pero sí tuvieron pérdidas bastante grandes. Entonces también por eso fue que se enojaron mucho. Sin embargo, hoy en día este tipo de vulnerabilidades ya no es tan común como antes, ya que hoy en día Amazon usa AMDB2. Esta no permite básicamente llamar como si nada, como antes se hacía esta IP mágica de Amazon, además de mantener este principio de least privilege.
También ese fue un tema que les recomendamos bastante, ya que el usuario de producción que tenían en su máquina tenía acceso a cualquier cosa del ambiente. Podía leer las buckets de cloud, podía ver los diferentes ambientes que tenía. Y si bien ya no pudimos enumerarlos tanto, pues al final eso fue lo que encontramos nada más sacando unas buckets, ¿no? Y bueno, también les recomendamos tener el tema con el whitelisting fue que otra vez el cliente dijo, es que yo no lo veo como algo crítico. Yo creo que solamente con tener ese whitelisting ya es suficiente, pero era un whitelisting bastante falso, porque era para universidades, para diferentes lugares con IPs así que se podían conectar cualquiera, ¿no? Entonces, de nada me sirve nada más hablarlo. Vamos a ver un poquito cómo fue que estas vulnerabilidades fueron encontradas. Ahorita les digo, esta es la demo por si la quieren probar, pero bueno, vamos a ver un poquito acá, denme un segundo. Entonces, ahorita hice básicamente esta aplicación de prueba, tiene un login, la hice para Monterrey. Este login es bastante sencillo, nada más vamos a entrar con el usuario user. Y bueno, aquí tenemos esta parte de página, ¿no? En esta el token que se genera es un JWT, el cual es vulnerable también. La idea es que a partir de lo que les platiqué hoy puedan ir practicando. Entonces este JWT tiene una contraseña que es bastante sencilla, no fue la misma que usé para esta presentación, pero sí fue una que tiene una historia bastante chistosa, ya que a la hora de craquearla les va a dar una contraseña que fue utilizada por el tema que apenas pasó, que hackearon al gobierno de Estados Unidos, les hackearon un fork de Signal. Un segundo, ahí está. Bueno, básicamente este fork de Signal lo encontraron, no dieron un disclosure como tal de cómo lo encontraron, pero está publicado en GitHub, ahí tienen una ruta, si se alcanza a ver, espero que sí. Pero básicamente, como pueden ver, esta contraseña de Signal es básicamente sustito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la misma contraseña que usé para este JWT, sin embargo fue utilizado para un tema de gobierno que sorprendería, pero sí es algo reciente. Esto tiene 2 semanas que es repuesta público, es bastante interesante porque es un fork de Signal que tiene, el motivo por el cual se encontró fue porque guarda los logs de estos mensajes. Entonces eso es algo que igual nosotros pues solemos recomendar no hacer. Y fue bastante peculiar que el gobierno haya tenido algo así de sencillo, una contraseña tan fácil en su fork. Pero bueno, básicamente ese fue el motivo por el cual esta contraseña está ahí. Entonces vamos acá, voy a cambiar un poquito mi presentación a que sea mirror, para que sea más fácil de ver. Me dicen si se puede ver. ¿Ahí se ve bien? Bueno, perdón. Aquí tenemos la aplicación, básicamente es el login que tenemos acá. Nuestro usuario es un usuario de bajos privilegios, realmente no tiene la gran cosa de permisos y tenemos acceso a esto, ¿no? Ni siquiera podemos editar nuestro perfil, básicamente entramos y tenemos acceso a esta parte que es estática, no tiene realmente nada, ¿no? Pero si nos damos cuenta es que en el tema de las cookies y todo esto tenemos puesto nuestro login como un JWT. Este JWT lo podemos craquear, entonces aquí está, vamos a agarrarlo. Yo me gustó usar JWTool porque es una herramienta que ya he usado previamente y la verdad es que está bastante cómodo de usar, ¿no? Entonces, esta está en Python, es un código abierto, lo pueden checar también, JWTool. Un segundo. Entonces, esta es la herramienta, te permite editar JWTs, también te permite realizar diferentes ataques, ya que en los JWTs hay varios. El más común es el non-algorithm, el cual te permite cambiar el algoritmo que utiliza en JWT. Para este caso, vamos a checar un poquito cómo es que está realizado. Entonces, esto fue básicamente lo que seguí ese día que encontré esta vulnerabilidad. Me di cuenta que teníamos esa autorización, entonces vamos a ver un poquito cómo está estructurado. Utilizaba este algoritmo de hashing, que es el HS256. Tampoco es el mejor recomendado porque hay diferentes que ya son más seguros. Este no es tan criptográficamente seguro, se puede craquear. Obviamente depende de la contraseña, pero se puede craquear relativamente rápido. Y también falta el tema de que hoy en día se usan JTIs para los JWTs exactamente para evitar esto, ya que así solamente le asignas un ID a un JWT y no se puede volver a utilizar. En cambio, si se vuelve a utilizar ya te va a decir que no está autorizado por ese mismo ID. Entonces vamos a seguir, no vamos a hacerle nada. Y bueno, ahorita este está como usuario user, básicamente vamos a cambiar ese usuario, vamos a decirle que vamos a intentar ser admin y subir de nuestro rol, ¿no? El tema es que aquí este token expira cada 5 minutos, creo. Entonces vamos a andar actualizando también para que este no sea un tema. Ahorita le puse 30 minutos por motivos de la demo, pero es cada 5 minutos. Entonces aquí nada más es cosa de modificarlo, está bastante sencillo. Vamos a ir a admin, vamos a intentar escalar a admin. Ya otra parte de la aplicación es que tiene una enumeración de usuarios. Ahorita nada más por temas de tiempo no lo voy a hacer porque pues nada más son 2. Entonces, para que lo quieran probar. Vamos a cambiar el otro para que sea según esto admin. Esto al ser un valor binario tiene que ser en mayúsculas nada más para evitarlo. Y bueno, vamos a agregarle una hora nada más para que esté este. Entonces, aquí el tema es que ya tenemos modificado nuestro JWT. Sin embargo, a la hora de que lo probamos, vamos a ver
que no va a servir correctamente. Entonces, esto lo estoy haciendo desde Burp. Acá ya tengo Burp. Vamos a ver la proxy que tengo acá. Vamos a ir al tema del profile y vamos a llamarlo con este JWT que ya modificamos. Y aquí me dice que el token es inválido. Entonces, esto es porque sí podemos modificarlo, podemos modificar los parámetros. Estos parámetros vienen encodeados en base 64, pero está dividido en 3. Entonces, aquí espero que se pueda ver, si no lo voy a subir. Está dividido en 3, está separado por puntos. Este primer parámetro, si lo agarramos y lo vamos a desencodar, nos damos cuenta de que nos dice el tipo de algoritmo que tiene. Es lo mismo que ya tenía cada herramienta. Eso te lo hace en automático. Básicamente te separa el JWT en los 3 payloads que tiene. El primero indica el diferente tipo de algoritmo que usa, las diferentes tecnologías que tiene, si es que llama a otra llave. Entonces, esta es más como la estructura que va a tener. El segundo son los payloads. Estos payloads, en este caso, ahorita tenemos que estamos como el usuario admin y que ya somos admin, y bueno, que nuestro token expira en este que es Linux Time. Sin embargo, el tercero no lo podemos descifrar porque el tercero es una signature. Esta signature se usa a partir de un hash y este hash realmente tiene que ser con una contraseña. Se puede forcear, sí, como cualquier cosa, pero claro, depende de qué tipo de contraseña se haya usado. Si se usa una contraseña bastante segura, te va a tomar mucho tiempo, y si hoy en día se usan diferentes JWTs dentro de JWTs también, que se usan como ese hashing. Entonces, suele ser más difícil a la hora de brute forcearlos. Básicamente para que vean cómo se ve esta parte, no va a tener sentido. Aquí, bueno, de hecho incluso me dice que es invalid input porque es una firma que se crea, realmente no tiene nada que nos interese aquí. Sin embargo, esta firma se usa para comparar, así como se usa un hash de MD5, si el archivo que se está comparando es el verdadero, en este caso se va a usar para el JWT si es el verdadero, ya que solamente el que programa este JWT va a tener la contraseña. Entonces, ¿cuál es el tema? Que a la hora de probar las diferentes contraseñas que tenemos, pues podemos probar con Hashcat para romperla. Esta contraseña es relativamente rápida de romper, entonces vamos a aventarle el modo 16500 es para JWTs. Y bueno, aquí lo que estoy diciendo es que va a agarrar Hashcat, espero se ve ahí. Esperen, me equivoqué. Entonces ahorita vamos a dejar tantito correr Hashcat. Lo que le dije a Hashcat aquí es que iniciando el modo JWT, word is the rock you, y va a usar como reglas el best64 rule. Esta regla es una máscara que le permite identificar, bueno, realmente utilizar diferentes patrones dentro de esta word list para que en caso de que, por ejemplo, si tienes una cadena que sea contraseña, poder probar desde, en mayúscula, cambiar por números de letras, todo esto, ¿no? Entonces vamos a dejarlo corriendo ahorita un poquito. Dice que se va a tardar unos 5 minutos, realmente toma un poquito menos, como un minuto. Pero bueno, mientras tanto, al final va a dar una contraseña que es bastante sencilla, que es la misma que tengo acá. Entonces, es la contraseña del fork que me agarré. Así que vamos a utilizarla ahora en el JW. Nada será para motivos de demostración este hashcat, pero bueno. Bueno, aquí el tema fue que, perdón, olvidé poner esto, es menos P. Aquí el tema fue que en Linux el indicador, bueno, yo digo sustito de admiración, se usa en el command line para indicar el parámetro previo. Entonces ahorita por eso estaba tronando. Entonces ahorita ya tenemos nuestra contraseña puesta, de esta forma ya podemos modificarlo correctamente. Nada más me voy a brincar directo a cambiar la parte de admin. Entonces este token ya debería servir porque ya de hecho aquí nos dice que está firmado por HMAC. Esta parte ya está firmada por la firma que teníamos acá. Una disculpa por el brillo, voy a intentar que se vean menos. Vamos a cambiarlo aquí para que sea más rápido. Pero bueno, ya que lo actualizamos, ahora entramos. Se me acabó la sesión y ya tronó. Una disculpa, no uso Burp Pro en esta, es mi computadora personal. Entonces, ahorita, esta es la maldición de las live demos, siempre te falla algo. Bueno, básicamente ahorita está fallando el JWT, seguramente porque puse mal el comando en el JWTool para la contraseña. Nada, déjenme rápido ver en el history. Bueno, aquí tengo este. Sí, algo me falló, pero no veo qué. Pero bueno, vamos a agarrarlo, de todas formas. Sí, ya vi que es. A la hora de poner el parámetro P, en este caso ya no es necesario poner el para que sí se encuentre bien. Entonces, una disculpa, ahí ya me equivoqué. Ahora sí. Y yo volví a tener, esperen. Casi no se ve aquí, se ve muy chiquito. Denme un segundo, vamos a ver qué es lo que está fallando en esto. Menos escribir. Bueno, ya después lo corrijo porque creo que algo hice mal. Pero bueno, básicamente aquí es que dábamos los privilegios para poder entrar como admin. Digamos que sí lo hice bien. Ese tema de las live demos, por eso no sabía si era como una live demo o no. Pero bueno, básicamente ya entrando como admin aquí sí ya nos da el tema de poder modificar nuestro perfil. Aquí bueno, ya había dejado un pedido pasado, pero vamos a guardarlo como nuevo, ¿no? Entonces ya entrando como admin ya te deja modificar un perfil. En este tema ya es cuando se viene bueno, hay dos easter eggs, hay un cross-site scripting. Aquí es básicamente para poder hacer como, el trophy de este demo es poder obtener las credenciales falsas como si fuera un ambiente de AWS. Estas credenciales se consiguen en el mismo localhost, así que no tienen que levantar nada, solamente es enviar a AWS. Pero bueno, básicamente la forma en la que funciona es una validación en el frontend. Esta validación es realizada aquí, así que en caso de que yo ponga unas palabras no se va a guardar. Nada más acepta números, pero cuando envías cualquier número es cuando empieza
el tema. Esta fue una validación que igual encontré en una aplicación. Se guarda el perfil correctamente, pero porque nada más se realiza en el frontend. Entonces, una disculpa por el brillo. Voy a intentar cambiarlo después. Pero bueno, aquí ya es cuando podemos cambiar esta parte. Esta parte es vulnerable a un cross-site. Este cross-site puede ser cualquier cosa. Ahorita nada más voy a poner que me ponga una imagen. Y ya se guarda el perfil y aquí ya tenemos el cross-site de acá, ¿no? Entonces la idea es que con este cross-site puedas integrar un iframe, ya que se va a guardar, este iframe se va a renderizar, esta aplicación va a ser hecha en Flask, se renderiza el template, entonces no es un SSTI per se, pero simplemente se renderiza para poder realizar diferentes peticiones, ¿no? Entonces esa es una forma de llegar a la parte que es vulnerable de esto. Otra forma es por medio de numeración de los archivos. Aquí puedes enviarle un FUF a la aplicación para poder ver qué es lo que tiene, ¿no? Entonces aquí, bueno, aquí básicamente va a intentar encontrar los diferentes endpoints. Ese es de console y profile, son los que ahorita están ahí. El console es nada más uno de Flask, ese es irrelevante. Pero aquí la idea es encontrar uno que es XML. Entonces este no viene listado dentro de la aplicación, es nada más uno que encuentras fuseando. Y este endpoint te recibe un XML. La idea es llegar a esto. Estos son los archivos que intentamos robarnos. Oh, está horrible, se cancela. Ya, listo, perdón, ahora sí estoy en modo oscuro. Básicamente esta es la parte que se renderiza como si fuera el ambiente de AWS. En esta parte se supone que estarían las keys, ¿no? Ese data es metadata. Obviamente diferentes ambientes tienen diferentes endpoints. En este caso nada más puse como los más importantes, que era la API key. Tenía aquí una llave según de Postgre. Y con esto es lo que se intenta llegar a la aplicación, ¿no? Entonces, otra forma de lograrlo es por medio del lector de archivos. Entonces, la aplicación tiene puesto un login. Este login es vulnerable a Cross Entity Injection. Entonces vamos a quitar este rápido para que te puedas loguear en esta parte. Bueno, ahorita está bugueado, pero porque me falta el login acá. Ahí está, ya te genera el token. Esta parte no es vulnerable del token. En esta sí le puse una contraseña segura. Viendo el código, que por cierto, estas credenciales hardcodeadas no las dejan así en sus aplicaciones porque son vulnerables a cualquier tipo de lectura de archivos y cuando se las pueden robar. Entonces, no hagan eso. Aquí está. Usa una llave bastante segura que es Monterrey Secure Key, pero bueno, sí se puede craquear, está cortita, pero les va a tomar un poquito más de rato, ¿no? Entonces, esta parte no es vulnerable a este de JWT, pero es vulnerable al External Entity Injection. Entonces, para hacer este External Entity Injection se tiene que tener el XML. Este XML se le va a indicar en el root, que va a agarrar la entidad externa. En este caso le puse que leyera el readme del source code aquí. Bueno, voy a quitar este login que está de más. Entonces, aquí nos va a traer nada porque no le indica nada. La forma en la que una entidad es inyectada es que la vamos a definir aquí en la parte de entidad, dentro de un doctype que se va a llamar en este caso login. Y esta entidad va a llamar ahorita el archivo que es readme.md, ¿no? Entonces, ahora de invocarla, el ampersand xxe y el punto y coma. Entonces, ahorita ya es cuando otro problema que tenía la otra aplicación con respecto al XXE es que te regresaba reflejados los parámetros. Podías intentar diferentes logins con los usuarios y era cuando tú veías de que si le inyectabas, por ejemplo, un usuario test, te decía que no puedes ingresar como el usuario test, ¿no? Entonces aquí está haciendo lo mismo. Básicamente le dije que ingresara como el usuario que está cargando aquí en el archivo, este archivo de readme.md, ese que tengo acá en el repo. Y básicamente eso dice, entonces acá está leyendo el archivo pop.array. Y esto también es, bueno, puedo leer también aquí nada más para que vean el etc password. Ahorita está leyendo el etc password, tiene un límite de length, entonces también por eso no es la ruta correcta por la que hay que ir, ya que no puedes leer otros archivos, por ejemplo etc shadow no podría. Aquí me dice que no me deja leer el etc shadow, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que tenía en ese ambiente, intenté replicarlo lo mejor que pude, así que fue cuando dije, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando envío peticiones a un archivo exterior, no? Bueno, ahorita no estoy mandando ninguna aquí, pero pueden ver que está enviando peticiones, ¿no? Ahorita me está diciendo que forbidden porque ese profile no le mandé ninguna cookie, así que no va a poder enviar nada, ¿no? Pero en este momento ya tenemos un SSRF por medio de un XXE, ya que en el código estoy utilizando una función peligrosa para esto. Esta función fue el parser de XML Sax, entonces si alguna vez ha utilizado esa biblioteca, que tenga cuidado con a la hora de llamar a esa función, ya que de hecho viene indicada en la documentación que no puedes usar esa función como si nada, ya que es susceptible a XXE, que es esta parte, que te permite tener gestión de entidades externas. Entonces, ya que yo no tenía acceso al código, no sabía si la estaban usando o no, pero en este caso es una biblioteca bastante utilizada en Python para todo el tema de XMLs, perdón.
Y bueno, la vi utilizada en ciertos repos. De hecho, si usan google.com y buscan esta biblioteca, está siendo utilizada actualmente por diferentes repositorios, ahí por si quieren echarse CVs gratis. Pero bueno, esta es la forma en la que funcionan los XMLs en los XXS. También otra cosa, ya nada más para concluir esta demo, es que ya que tienen acceso a esto, pueden llamar a los diferentes endpoints, tienen diferentes cosas para cada respuesta. Entonces, eso es por si les interesa la curiosidad. Bueno, finalmente, acá. Entonces, eso es lo que vimos hoy en la demo. Fue un ambiente que era vulnerable por un JWT a todo el tema de Privilege Escalation. Este Privilege Escalation llevaba un tema de XML, de lectura de archivos, al cual también podías realizar diferentes peticiones HTTP para simular un ambiente de AWS al que accedes con las llaves. Y fue básicamente el mismo camino que tomé en ese pentest que se realizó, para que en caso de que algún día se enfrenten a algo similar, puedan tener algo más en su repertorio. Y espero les haya servido esta presentación.